Vamos a comenzar esta clase ya para darle trámite al libro de Éxodo, que hay muchas cosas que hacer en el libro de Éxodo para concluir y para tenerlo presente. Miren, hay libros del Pentateuco, hermanos, que nos implican más extensas nuestras clases. Estuve viendo y para entrar a los sacrificios en Levítico, al tercer libro, necesitamos ir cerrando bien con el Éxodo. Entonces, les voy a compartir pantalla. ¿Sí ven la pantalla, hermanos? Ay, no. Acá, nosotros en el otro, No puedo conectar. no, Mira, dice. el éxodo, salida, ¿sí? Muy bien. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? No estaba por salir. Miren, me parece que Se lo necesitan mandar otra vez porque alguna vez no entra. O mándenlo a ti. a ver, déjame ¿Lo ves el número? 315, Ya porque te compré un celular. 315, 100. No, ¿para qué quieres tanta cámara? Este también nada más. No, nomás para que se escuche. No quiere comprar un celular. Volar. Ahí está, A que lo ver, regalaron. démelo, por favor. ¿315 qué? 106. ¿El Hermana, dele por el número. de usted? 315, 106, 30. Es 315-106-2230. Ah, 22. De tantas cámaras. De 20,000 cámaras. A ver, hermano, intenta ya se lo mandé a usted. Sí. Se mete donde dice unirse a la reunión Zoom. No, Vamos a compartir pantalla, hermanos. ¿Sí miran la pantalla? qué bueno. Muy bien. Miren, el libro de Éxodo significa salida. Éxodo significa salida. Esto de aquí, hermanos, esto de aquí que estoy señalando, si alcanzan a ver con la flechita, es en griego. Éxodos, salida. En hebreo sería esta palabra. Anoten todas las letras así como están. Quiero que se las aprendan. Yetziat meets Rajim. Yetziat meets Yarim. Meets Rajim. Ajá. Yetziat meets Rajim. Eso significaría éxodo en hebreo, hermanos. El hebreo es lo que está en negro, ¿verdad? Sí, Y lo que está en blanco es en griego. griego y español. Ok. A ver, otra vez. Miren, lo voy a leer, lo voy a leer desde aquí. El éxodo, éxodos en griego, éxodos, salida. En hebreo sería Yetziat meets Rajim. Yetziat meets Rajim.
Me dicen cuando terminen de anotarlo, hermanos. Ya. Sí. Yetzi, Yetziat meets Rajim. Bien. Yetzi. ¿No lo escuchas? No. Sí, hermana, pero listo. Listo, hermano. Muy bien, Yetzi at Mitzrayim. muy bien, hermano. Así es. Yetziat meets Rajim sería salida, éxodo. Éxodo significa salida y la versión griega tituló el libro así porque narra el gran evento de la historia de Israel, la salida de Egipto del pueblo de Dios. Por eso se llama Éxodo o salida, porque narra la salida de Egipto del pueblo de Dios. Igual recuerden que estoy grabando la clase, hermanos, y Nomás dos veces. les voy a mandar la grabación de la clase. Muy bien. Hermano, Sí, ¿dónde nos va a mandar la grabación de clase? ¿A quién? me dejan ahorita el número de teléfono para mandárselas por WhatsApp. Y si le damos el número, mire, ¿Qué pasó? o lo agregamos al grupo, mire, mejor le dice a la hermana Leslie que si, no, pero iba a ver todos nuestros mensajes. Pues que nos manden. Hacemos otro nuevo, pero es que si lo grabamos, si lo metemos al grupo, va a ver, no, porque da cuenta que van a llegar muchos mensajes a él. Sí, hermanos, yo no quiero saber los chismes. No, o sea, eso es lo que voy yo. No, nada más. Mejor y le dejamos un número y alguien que lo grabe ahí, que lo suba ahí. Sí, 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 sí. Ujú. Muy bien. Relación con los otros libros de Moisés. Éxodo es el eslabón indispensable para unir inseparablemente el Pentateuco. Continúa la historia de los hebreos comenzando en Génesis en el mismo estilo inigualable de este y acentuando el elemento personal. Es la figura de Moisés que domina casi todo el relato del Éxodo. Entonces, casi todo el Éxodo, el personaje principal va a ser Moisés, hermanos. Los temas del sistema sacerdotal y la ley de santidad comenzados en Éxodo a su vez se desarrollan en Levítico, que es el tercer libro. También la historia de la marcha de Israel hacia la tierra prometida, la cual constituye la mayor parte de Números, encuentra su principio en Éxodo. Finalmente se halla en Deuteronomio, un eco tanto de Números como de Éxodo, por eso se llama Éxodo el corazón del Pentateuco. Entonces, hermanos, si yo les ¿Así pregunto, se le llama? el corazón del Pentateuco, ¿sí miran la pantalla, hermanos? Sí. Muy bien. Entonces, si yo les pregunto en el examen casi al final, hermanos, ¿cómo se le conoce o cómo se le llama al Éxodo? El corazón del Pentateuco, exactamente.
No le voy a poner a escribir esa letrita. ¿Y cuáles son las letritas, hermana? Le voy a poner ahí. Muy Muy bien, bien. hermanos. Continuamos. Egipto. La antigua tierra de los faraones abarcaba el valle angosto del río Nilo. El río Nilo es muy famoso, hermanos, ¿verdad? De hecho, por acá en Guadalajara hay una avenida muy famosa que se llama Río Nilo. Al norte se iniciaba su extensión desde Asmán, cerca de las primeras cataratas, hasta el delta donde el Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. Ocupa unos 950 kilómetros. La agricultura de Egipto dependía del riego del Nilo y el sedimento que dejaban las aguas desbordantes del mismo cuando se retiraban después de inundar el valle. A cada lado de este valle hay un desierto desprovisto casi de toda forma de vida. Entonces, aunque Egipto es desértico, también tenía un río principal que se llama el río Nilo. La historia de Egipto se remonta aproximadamente al año 3000 antes de Cristo, cuando el reino del Valle del Nilo y el reino del Delta fueron unificados por el brillante rey Menés. 30 dinastías o familias reales reinaron durante los años 3000 hasta el 300 después de Cristo. La ciudad de Memphis, situada entre el delta y el valle del Nilo, fue capital del reino hasta que se trasladó el gobierno de la región del sur a Tebas en la época del nuevo reino. Entonces, hermanos, la historia de Egipto es importante para el éxodo, ¿verdad? Aquí tenemos a uno de sus faraones, Ramsés II, de 1290 a 1224 después de Cristo. Considerado el faraón, más bien sería antes de Cristo. Considerado el faraón del Éxodo por muchos estudiosos, se destacó por sus proyectos de construcción en Tebas por continuar levantando las ciudades del almacenaje Pitón y Ramsés. Algunos estudiosos piensan que estas ciudades fueron fundadas por su padre Seti I, pero otros creen que fueron construidas originalmente por Totmes III. Se encontró un papiro contemporáneo que describe las labores para reconstruir la puerta de un templo de Ramsés II. Habla de los obreros que hacían su cuota de ladrillos cada día y de oficiales que no tenían ni nombres ni paja para producir los ladrillos. Entonces, esta imagen que vemos aquí, hermanos, es muy famosa porque eh, viene siendo como la imagen típica de los faraones. Entonces, cuando nosotros recordemos la idea del faraón, esto es como que la imagen que se nos viene a la cabeza. ¿Cuál era la religión de los egipcios? La Miren, religión la religión de los egipcios era politeísta. ¿Qué significa politeísta, hermanos? De los que creen muchos dioses. Exactamente, los que creen muchos dioses. Se rendía culto a las fuerzas de la naturaleza tales como el sol, la luna, el río Nilo y también ciertos animales y aves. Dedicaron animales tales como el toro, el gato, el cocodrilo, la rana y la serpiente. Por su parte, cada dios tenía una función. Los egipcios atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra y de los animales, la victoria o derrota en la guerra y las creencias del Nilo. Algunos dioses fueron elevados a prominencia nacional por medio de decretos de Estado. El dios Horus, con cabeza de halcón, se constituyó como dios del Estado ya en los albores de la historia egipcia. La quinta dinastía apoyaba el culto al dios solar Ra, cuyo centro de adoración fue Heliópolis. Y Amón por poco fue constituido dios nacional durante el Reino Medio y Reino Nuevo. Para esta, para esta deidad fueron construidos magníficos templos en Karnak y Luxor. Sin embargo,
por la regla general común del pueblo, no prestaba culto a los dioses nacionales, sino que adoraban a las deidades locales. Miren, aquí tenemos a los dioses egipcios. Tenemos a Isis, Osiris, Ra, Horus, Anubis, Sobek, Tog, Ator, Amón y Set. Esos son los dioses egipcios, hermanos. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí. Los nombres ¿Sabe no. qué es, hermano? ¿Sabe cuáles son lo interesante de todo esto? ¿Qué? Lo interesante de todo esto, hermanos, es que cuando Dios manda a Moisés para que libere al pueblo, porque están siendo esclavos desde hace 400 años, Dios les manda 10 plagas. ¿Cuántos se acuerdan de las 10 plagas? Sí. Muy bien. ¿Sabe qué significa cada una de esas plagas? Significa destruir a cada uno de los dioses egipcios. Por ejemplo, uno de estos dioses tenía que ver con las langostas, con los chapulines, como lo conocemos por acá, y Dios les mandó una plaga de langostas. Las ranas eran dioses egipcios y Dios les mandó una plaga de ranas. La sangre, un montón de cosas. Entonces, el último dios egipcio destruido es Ra. Ra es el dios del sol. Anoten ahí, hermanos. Ra, Ra, es el dios del sol para los egipcios. ¿Cuál fue la última plaga de Dios a los egipcios, hermanos? Última plaga. La última fue cuando murió el primogénito, ¿no? Y Ajá, porque tuvo una por ejemplo, cuando se hizo oscuro, que no había luz, exacto, pero, exacto. pero el último fue, Cuando se oscureció Egipto, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Estaba destruyendo al dios Ra, porque era el dios del sol. Entonces imagínense que su dios no es poderoso porque ni siquiera sale el sol. Entonces, por eso es importante conocer los dioses egipcios, porque Dios, a través de las plagas, los destruye, hermanos. Por ahí nada más se ve un abanico en el techo, pero está bien, hermanos, no hay problema. Y aparte que estamos usando como. ya había visto, ya había visto que necesitamos mucho. Muy bien. Es que ay, madre, si lo pones, no vamos a escuchar. ¿Tú sí escuchas algo? Sí. ¿Cuál Ah, sería la fecha? ¿Cuál sería la fecha del Éxodo? No cabe duda alguna de que los israelitas salieron de Egipto en el lapso comprendido entre los 4000, 1450 y 1220 antes de Jesucristo. Israel ya estaba radicado en Canaán en el año 1220 antes de Cristo, pues un monumento levantado por Faraón Mertab hace alusión al combate entre egipcios e israelitas en Palestina en aquella fecha. Sin embargo, faltan evidencias conclusivas en cuanto a la fecha exacta del éxodo. Entonces, hermanos, no tenemos una fecha exacta del éxodo. ¿pero hay alguna aproximada? ¿O no El, escuché? el aproximado sería entre el 1450 antes de Cristo. Muy bien. 1450. 1450 antes de Cristo aproximadamente, hermanos. Ahí sí. ¿Cuál es el propósito del libro? Éxodo relata cómo la familia escogida en el Génesis, la familia de Abraham, llegó a ser una nación, registra los dos eventos trascendentales de la historia de Israel, la liberación de Egipto y la entrega del pacto de la ley en Sinaí. La liberación de Egipto hacia posible nacimiento de la nación
El pacto de la ley modelaba el carácter de la nación a fin de que fuera un pueblo santo. Sin embargo, Éxodo 12:40 y 41 indica que pasaron 430 años en Egipto. Hermanos, si les pregunto, ¿cuántos años pasaron el pueblo de Israel en Egipto? Ustedes van a contestar 430 años. 430 años. Ajá. A ver, ¿me puede hacer otra vez la pregunta? Si yo les pregunto cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en Egipto, según Éxodo 12:40 y 41 indica que pasaron 430 años en Egipto. $430. Ajá, muchos van a encontrar ustedes muchos libros que digan que son 400 años. No hay problema, hermanos. Ese es un aproximado. 400 años, 430. Y de ahí Dios los libera de Egipto. ¿Cuál es el tema del Éxodo? Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. La estructura se representa el contenido de Éxodo por medio de tres montañas altas y un valle. En la historia hebrea, las montañas son la liberación de Egipto, el otorgamiento de la ley y la revelación del plan del tabernáculo. El valle sombrío es el episodio del becerro de oro. Se divide el libro así. Éxodo, primero Israel es liberado, Dios levanta un caudillo, el conflicto con Faraón, Israel sale de Egipto, Israel viaja a Sinaí, pruebas en el desierto, Jetro visita a Moisés. Pero ya no estaba de más. Sí, y volvió otra vez, pero Israel en Sinaí, el pacto de la ley, el pacto violado y renovado, el tabernáculo. Estos son los temas principales de Éxodo, hermanos. Anótenlos. Esto que está aquí. es que no se ve, hermano, la computadora. Ahorita la están No se lo están acomodando. Ah, ok. Éxodo. Sí, pero vamos a anotar de ahí. Como usted. O sea, yo también lo puedo anotar todo lo que yo le he mandado. Todo lo que yo le he mandado. Es que estamos haciendo una cuestión de... Yo también lo recuerdo, pero todo. Ustedes me dicen, hermanos. Sí, ahorita ya. ¿Qué pensado? Gracias. ¿Quiere que notemos todo? Sí, hermanos, miren, anoten esto que está aquí.
Gracias, hermano. Israel Éxodo. es liberado. Esto que estoy señalando, ¿sí alcanzan a verlo? Sí. Anoten eso porque serían los temas principales de Éxodo. Ay, se me fue la voz. During the lesson. Dios vive viaja ¿Listo, hermanos? ya casi, ya casi. Petro, Petra, Petra, ah, de la ley. 19, 24, ven, y esto violar pacto, no, El tabernáculo. Listo. 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 Muy bien. En el capítulo 2, hermanos, encontramos la preparación de Moisés. Moisés figura junto a Abraham y a David como uno de los tres más grandes personajes del Antiguo Testamento.
Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuáles son los tres personajes más grandes del Antiguo Testamento? Ustedes van a responder Moisés, Abraham y David. Los tres personajes más importantes del Antiguo Testamento son Moisés, Abraham y David. Los tres, Libertador, dirigente, mediador, legislador, profeta, fue sobre todo un gran hombre de Dios. es Moisés, Moisés, Abraham, ajá, Moisés, Abraham y David. Dice Gillis, un autor, casi puede decirse que el libro de Éxodo es la historia de un hombre, del hombre Moisés, que representa el punto céntrico alrededor del cual gira la crisis del plan de la redención. En el corazón de él se verifica el conflicto, él recibe la comunicación de Dios para el pueblo y sobre él pesa toda la carga de las peregrinaciones. Es él el que recibe el golpe de la crítica del pueblo, pues se halla como mediador entre el pueblo y Dios e intercede ante Dios a favor de ellos. Entonces, el libro de Éxodo, en su mayoría, nos va a hablar de Moisés, su historia y, y su legado. Muy bien, sí, la historia de Moisés, su ministerio y legado. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Hermanos, vamos a ver un video, me dicen si miran la pantalla, ¿ok? sí, Ok. ¿Sí miran la pantalla? sí, Sí. Muy bien, pongan atención. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia.
Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, y aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia, y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios,
en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Éxodo. El libro de Muy bien. ¿Sí ven la pantalla, hermanos? Sí. Bueno, antes de continuar con la segunda parte del video, quiero que anoten ahí, hermanos, la palabra Pascua significa pasar de largo. La palabra Pascua significa pasar de largo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando, como ahorita mencionaba nuestra hermana, cuando Dios manda la muerte para los primogénitos, el pueblo de Israel tenía que hacer un sacrificio de un cordero y la sangre del cordero, ¿dónde la debía de poner, hermanos? En las casas. Ajá, en la puerta, en el marco de la puerta. Entonces, cuando el ángel de la muerte venía y miraba la sangre del cordero en la puerta, pasaba de largo y no mataba a los primogénitos que estaban en esa casa. Por eso Pascua significa pasar de largo. Ajá, Hasta ahorita sé lo que significa. muy ¿De bien. dónde nació? Entonces, ¿qué viene a simbolizar? Viene a simbolizar que a través de la sangre del cordero nosotros podemos alcanzar misericordia, salvación y la muerte no se apodera de nosotros. Entonces, esa sangre del cordero en los dinteles, en el marco de la puerta, hacía que el ángel de la muerte no llegara a esa casa, sino que pasara de largo. Por eso Pascua significa pasar de largo. ¿A qué nos recuerda la sangre del cordero, hermanos? En la sangre del cordero. Nos recuerda a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo nos libra de la muerte, de la condenación, del juicio. Entonces, por eso Cristo muere el día del sacrificio de la Pascua. ¿A qué hora será el sacrificio de la Pascua? A las 3 de la tarde, el viernes de la Semana Santa, el viernes de Pascua. Era el sacrificio a las 3 de la tarde a la hora que murió nuestro Señor, pero resucitó al tercer día. Entonces, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Así como los israelitas, hermanos, sacrificaban un cordero para poner su sangre en los marcos de la puerta, así también nosotros podemos ser salvos por medio de la sangre de Cristo. ¿Sí me expliqué, hermanos? Sí, Muy bien. Vamos a continuar con la otra parte del video. ¿Sí miran la pantalla? sí. Muy bien. el libro de Éxodo. Relato, exploramos los capítulos 1 al 18. Nos cuenta la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. ¿No se ve la pantalla? No, Muy bien. Ahí les comparto otra vez. ok. ¿Ahí la miran, hermanos? No, no. Muy bien. Denme. Sí la miramos, pero no sale nada. Nomás está usted en grande. Ah, muy bien. A ver ahí, hermanos, ¿eh? Ustedes me dicen. ¿Ahí miran la pantalla? Ahora sí. Muy bien. Entonces, pongan atención, hermanos. El libro de Éxodo.
En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y demostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy, muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez,
le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar. Y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. Muy bien, hermanos. Encontramos en el libro de Éxodo algunos datos interesantes, las 10 plagas, la Pascua, la salida de Egipto, el monte Sinaí, el tabernáculo y las vestimentas de los sacerdotes. Les dejé una tarea, hermanos, hace como una semana. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. No, ¿cuál? Ah, sí. La de hacer un sacerdote, ¿verdad? Un sumo sacerdote. ¿Sí lo van haciendo? Todavía no, hermanos. La verdad, o sea, estamos planeando cómo lo vamos a hacer. Yo quiero comprar un Barbie, un muñeco. Sí, hay que hacerlo con un muñeco, déjenme, Profe, ¿qué pasó? lo que yo la verdad, no sé, la otra vez me puse a pensar y a pensar y a pensar, es que en los colores que manda, los manda como los colores de antes, los manda como el zafiro y todo eso, o sea, y no le entiendo yo los colores de ahorita, son con el zafiro como, los agarro como el color que se ve, rojo, amarillo, o, Sí, pues el zafiro vendría siendo como un rojo, más o menos, pero la idea es que ustedes puedan elaborar la vestimenta lo más parecida posible. ok, no tiene que ser igual, No, porque, porque a lo mejor no alcanzan a igualar los colores. Miren, eh, vamos a ver, ¿sí miran la pantalla, hermanos? Sí. sí, Vamos a verlo otra vez el video y lo ahorita explicamos, ¿está bien? ok, Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y sepáralos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras especiales, sagradas para Aarón, como señal de distinción, de honra y hermosura por su servicio a Dios. Y tú hablarás a todos los sastres que he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estos objetos deben ser hechos de lino fino y bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí.
El efod se debe hacer de lino fino y diestramente bordado con hilos de oro e hilos color azul, púrpura y carmesí. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto que estará sobre él será hecho de los mismos materiales, lino fino bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra harás grabar las 2 piedras con los nombres. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial perpetuo. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones en forma de trenza de oro puro, y las fijarás en las hombreras del efod. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod, lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en 2, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, con una abertura para la cabeza de Aarón. La abertura tendrá alrededor un borde tejido, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Las campanillas de oro se colocarán alternadamente en toda la orla del manto alrededor. Este manto estará sobre Aarón cuando entre al lugar santo a ministrar delante de Jehová, y las campanillas tintilarán cuando él entre y salga del santuario delante de Jehová, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul en la parte delantera de la mitra de Aarón, y estará sobre la frente de Aarón, llevando de esta manera las faltas cometidas en todas las ofrendas consagradas por los hijos de Israel. Sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás la túnica de Aarón de lino. Y harás también la mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador.
Y para los hijos de Aarón harás túnicas, cintos y tiaras para honra y hermosura. Y con estas prendas vestirás a Aarón y a sus hijos, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Muy bien, hermanos. Ujú. Entonces vamos cerrando el día de hoy. Les iba también a hablar del tabernáculo, que es la tarea que vamos a hacer en equipo, todos. Miren, estaba platicando un poquito con la hermana Karina de que estoy planeando ir allá a verlos, hermanos. He tenido mucho trabajo, ha sido un poquito complicado, pero sí necesito darme la vuelta para allá. No sé, a lo mejor en 1 o en 2 semanas estar allá con ustedes para ir trabajando esto del sacerdote. Bueno, ya lo deberías de tener, pero a lo mejor ver los detalles, lo del tabernáculo y pues darles la clase presencial, estar allá con ustedes a lo mejor toda una mañana del sábado y pues darles 1 o 2 clases seguidas y platicar con la hermana Karina que algún otro maestro me cambie la clase para poder darles Pentateuco por lo menos ese sábado completo y aclarar muchas dudas, hermanos, porque yo sé que en línea pues se batalla un poquito. Miren, si ustedes se fijaron en la vestidura del sacerdote, esa vestidura vale millones de dólares. ¿Por qué? Porque trae diamantes, trae zafiros, rubíes, jacintos, jaspe, trae 12 piedras preciosas. El efod, es decir, el cuadro que va así en el pecho, es de oro. Y luego los hilos con el que se cose es de oro. Entonces su muñeco, hermanos, tiene que conseguir usted hilos de oro, ¿verdad? Para ponerle. Si no, reprobado, hermanos. Pues si no tiene oro ese muñeco, pues nada, no se crean. Pero si se fijaron, es una vestimenta muy bonita, muy especial que Dios mandó que tuvieran los sumos sacerdotes. Yo le iba a cortar este pedacito a mi libreta para pegárselo aquí y dibujarle. Para que sea de Pues sí, oro. hermano, va a ser un oro que parezca cartón. Miren, Hermana, sí, donde están las piedras, ya ve que a un ladito aparece como un papelito sí, con un nombre. Son otras piedras esas. No. Sí, yo lo vi en otro dibujo, en otro video del que usted mandó, igual a ese, pero ya ve que el que lleva en el pecho es o sea, es pues un trapo, ¿verdad? Una tela que sí. está doblada, que va doblada y por dentro lleva o sea, yo lo vi en el otro video, ¿verdad? Un sacerdote así como ese, que ahí llevaba el papelito que puso usted aquí, llevaba por dentro esas dos piedras, si sea piedra o vaya a ser el papel. Sí, con los O nombres sea, de, miren, cada una de las piedras preciosas, el diamante, el zafiro, es una de las tribus de Israel, pero también trae, si se fijan, las 2 piedras que están diciendo. Entonces, hay que mirar el video con mucho cuidado, ponerle pause y luego mirar todo y luego otra vez. ¿Por qué? Porque sí tiene muchas cosas, muchos elementos. Y luego las dos piedras que tiene aquí en los hombros, En los hombros, ajá. ¿eso sí se va a grabar o nomás poner la piedrita? No, pues con que le pongan la piedrita, hermanos, porque a lo mejor, a menos de que usted sea como los que están en la feria del pueblo, que puede ponerle nombre en un arroz, ¿verdad? Ujú. No, pues no, sí, no. ¿Se ha visto esos hermanos que te ponen tu nombre en un arroz? Voy a tener que pensar. Ya ve que escriben así bien chiquito, pues a menos de que usted pueda hacerlo, qué bueno, y si no, hermano, pues no le hace, la pura piedrita. y Va a para tener el que, va a tener que ir con el de la feria, ¿verdad? A ver, grábame esta piedrita. A mí me dijo el maestro, esta Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué otra pregunta? La diadema es de oro y tiene escrito santidad a Jehová. esta no le puedo poner, Pues si le cabe el nombre, sí, hermano. ya tiene mi nombre. No, igual. Santidad a Jehová. Miren, lo que no se pueda escribir, hermanos, pues nada más pongan la piedrita o la diadema. El chiste es que se vea lo más parecido. Ok. Muy bien, hermanos. Entonces, hasta ahí, dudas o comentarios. Igual,
Hermanito, Sí. se lo voy a- los hilos que van ¿Qué? colgados en el, ¿Por qué se anda arriba, rayando la mano? se me manchó la lápiz. Los hilos que van. No, los hilitos que van colgados, Sí, que van sosteniendo, esos son, es lino, es hilo o va pues como un cordoncito con hilo de oro. se supone que es como una cadenita de oro, hermana. Es una Ah, cadenita de oro. Entonces, usted ponga un hilo o un lacito color oro, ¿verdad? Un lacito dorado. Ajá. ah, ya dije. Ok. Muy bien, hermanos. Entonces, sí. ¿Hay más dudas, comentarios? No, que todo está bien. Muy bien, hermanos. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Miren, la clase ya la grabé de todas maneras. Por Ujú. favor, mándenme por medio de la hermana Karina un número de teléfono para enviarles el video. Pues de una vez, ¿no? Pero ¿sí tienen que anotar? Sí, a ver, díganme. 315. 152. A ver, 315, Ajá. 152, ajá, 07, 07, 98. 98. ¿De quién es el Ujú. número, hermanos? Es mío, Hermano, de Delia, hermana hermana de de Delia. Delia. Muy bien, de la hermana Delia. Miren, De Delia. Edelia. Edelia, perdón. Ajá. Les voy a mandar el video por medio de la hermana y también a lo mejor por medio de ella les mando el link de la clase. ¿Está bien, hermanos? Sí, está bien, hermano. Entonces, así lo hacemos, hermano. Ahorita lo subo a YouTube para enviarles el video de la grabación de esta clase. Ok, hermano, Dios le Muchas bendiga. gracias. Bueno, Grabamos hermanos, ahí. les voy a dejar unos minutos, ¿verdad? Todavía no acabamos, pero ya hasta aquí cerramos el día de hoy. Nos vemos la semana que entra, si Dios quiere, y yo les aviso cuando me doy la vuelta para allá. Ok, hermano. Gracias. Muy Dios bien. le bendiga. Dios le bendiga, hermano. hermanos.